Bienvenidos a Anormal Anonimato Podcast. Antes de comenzar, queremos invitarte a seguirnos en nuestras plataformas, Spotify, Amazon Music y YouTube. Activa la campanita para recibir notificaciones y así ayudarnos a llevar este mensaje a más personas que lo necesiten. Recordamos que las historias que escucharás aquí son testimonios reales de recuperación. En algunos casos, el contenido puede ser sensible o fuerte, por lo que pedimos discreción y respeto al escucharlas y compartirlas. Si estás viendo este episodio en video, durante el transcurso aparecerán dos códigos QR. Uno con información del grupo base de Alcohólicos Anónimos para brindar ayuda. Otro que te llevará directamente a nuestro podcast en Spotify. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Normal Anonimato. Les saluda Abelardo, gracias por acompañarnos. Esta noche tenemos un invitado muy especial que ha tenido que batallar en las calles del alcoholismo, tal vez también de la drogadicción, todos los problemas que nos conlleva esta enfermedad tan fatídica. Y estamos muy contentos de invitarlos. Este programa es abierto, es para llevar este mensaje. Es un programa de historias reales de recuperación. El compañero que esta noche nos acompaña, pues él, como saben, nosotros respetamos siempre el albedrío, lo que ellos gusten compartir, eh, hasta donde ellos quieran expresarnos sus experiencias de lo que tuvieron que vivir, cómo se encontraron con el alcohol, cómo se vieron envueltos probablemente en drogadicción, no solo alcoholismo. Y la finalidad es de que usted que está en su casa, que tiene problemas con su manera de beber, que todavía, no ha decidido a pedir ayuda, de una u otra manera, le sirvan estas experiencias. Somos personas reales, somos casos reales, para que usted, en algún momento, donde quiera que se encuentre en el mundo, tenga la oportunidad de recurrir a un grupo de autoayuda de Alcohólicos Anónimos. También, la comunidad de Al-Anon nos ha participado y, pues, tenemos, grupos de toda índole de autoayuda, que todo sirve, todo lo que sea para el beneficio, del ser humano. Eh, Nosotros somos una, agrupación de Alcohólicos Anónimos, pero, sin embargo, nosotros siempre tenemos el respeto por todos aquellos que Dios les ha dado la oportunidad de recuperarse de una u otra manera. Y le digo a un invitado muy especial, porque yo conozco que todos los que hemos estado en el fondo de las garras del alcohol, hemos sido elegidos para salir de allí de la mano de Dios. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Abelardo. Pues, aquí muy gustoso por haberme invitado a tu programa y un saludo a ti, un saludo a tu equipo. Yo digo que estas cosas que tú haces, este podcast es algo muy importante para el público y para las personas y de cierta forma, yo creo, en mi punto de vista, que hay personas que lo aceptan bien, otras personas que no tan bien, tal vez, ¿verdad? Pero al final de cuentas, esto es para ayudar al que está sufriendo allá afuera todavía, el que no encuentra una salida o el que no está enteramente, todavía que no tiene el conocimiento de que esto funciona. Sí, pues así es. Mira, este día vamos a tocar puntos bien importantes, principalmente parte de tu experiencia en la actividad, sí, cómo tú crees que te hayas envuelto, qué fueron los detonadores que en su momento, tal vez la niñez, la adolescencia, este, te llevaron o te orillaron a hacer contacto con el alcohol o con cualquier tipo de adicción que hayas tenido en el camino. Y lógicamente que también vamos a hablar
de los milagros. Recordemos que estos programas son el milagro del siglo XX que han ayudado a millones y millones de personas en el mundo. Pero lo que nosotros tratamos de que la audiencia y aún la gente nueva que viene llegando se dé cuenta de que es un camino, son procesos. Y te voy a ser sincero, la verdad que yo tenía muchas ganas de platicar contigo porque, o sea, tú has tenido que compartir todo el tiempo de tu recuperación en dos diferentes lugares, ¿no? Entonces eso ya será una decisión tuya si lo quieres compartir o no, pero desde que te conozco, sé que eres una persona, pues, que le lucha cada día, que estás en pie de guerra, y también yo sé que vamos a entrar a terrenos, sí, para que la gente vea cómo, o sea, la mano de Dios se manifiesta, porque tú has tenido que sufrir enfermedades físicas, independientemente de las emocionales, de las mentales, de los estragos del alcohol, pues tú te has visto envuelto en otro tipo de enfermedades naturales, en las cuales, pues ahora sí, yo este podcast lo voy a tener que llamar, casi como una transformación de la oscuridad a la luz, porque así yo veo que es nuestras historias. Eh, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Si quieres compartir algo antes de hacer contacto con el alcohol, ¿cómo te fue, ahí y a qué edad empezaste a hacer contacto con el alcohol? Bueno, ya ves que todo esto, pues decimos que es repetitivo y más o menos nuestras experiencias de cada ser humano que entra a AA, pues vienen coincidiendo, ¿no? Diferentes maneras o diferentes escenarios, al final de cuentas viene siendo lo mismo. Pero yo, cuando estaba morro, que tengo noción y que empiezo a recordar, pues mi madre fue muy cuidadora conmigo, me cuidaba mucho y mi padre por igual. La única diferencia que mi padre era muy recio, él no sabía demostrar su amor, ¿no? No sabía demostrar su amor y cuando se enojaba, en momentos que estaba molesto, todo eso, pues su opción de él era golpes, ¿no? No era nada más regaño, sino que era a través de los cinturonazos, por cualquier cosa, en lugar de llamar la atención y hablar, sino que eran golpes. Y cuando uno está niño, o al menos yo, se empezó a generar mucho odio hacia él de esa parte. Ellos, los padres, no lo saben, pero yo como niño empecé a generar odio, y eso al paso del tiempo. Otro odio que yo empecé a generar hacia mi padre era porque nosotros en provincia no tuvimos tiempo para jugar, para la niñez, no tuvimos niñez, porque nuestra niñez fue usada para trabajar y para cuidar los animales. Y cuando uno se empieza uno a dar cuenta, hay otros chavos, otros niños que juegan y que esa son su vida normal y que no tienen esa parte. Por decir, mi padre era muy trabajador y tenía muchos animales y nosotros teníamos que cuidarlos. Había personas en el rancho que no tenían animales y sus chavos se la estaban jugando. Y yo eso me molestaba porque nosotros teníamos y teníamos cosas y no teníamos tiempo para jugar. No teníamos tiempo para ser niños. Y ahí se generó otro odio hacia él, y todo se complementa. Entonces, el otro odio que se empezó a generar hacia mi padre es cuando yo recuerdo que ya tenía como 8 años o 10 años, que me empecé a dar cuenta que él, todo lo que sembrábamos y lo que hacíamos, él lo iba a vender a una ciudad que se llama Tasco de Guerrero, allá, pa' Guerrero, y regresaba bien molesto, sin dinero, y a los 8 días, 15 días, se tomaba todo, él se emborrachaba y se tomaba todo. Y ahí yo empecé a generar otro tipo de odio hacia él, porque nosotros trabajábamos tanto y él no nos llevaba ni un dulce. O Él sea, nos no había no carencias.
había carencias porque él hacía que hubiera carencias, porque realmente no teníamos carencias, porque realmente teníamos gallinas, teníamos chivos, teníamos vacas, o sea, teníamos lo esencial, lo que era huevo, lo que era leche, lo que era quesos, teníamos todo lo esencial, ¿no? Pero nunca, mi padre o mi madre agarraba y decía, pues vamos a matar una gallina para nosotros, sino que siempre se mataba un animalito, decían ellos, para las visitas. Y uno como chamaco, pues siempre con las miserias, ¿no? Y ese odio de esas carencias buscadas, digo yo, que se forma. Y cuando yo recuerdo como a mis 13 años, nos fuimos con unos tíos a ayudarles al trabajo del campo y ellos tomaban mezcal y, y me ofrecieron un trago de mezcal. Y fue mi primer contacto con la bebida, el mezcal, y sentí algo en ese entonces pues muy hermoso, un calor que yo no había sentido, empecé a sentir valor, me empecé a sentir diferente y fue así como el alcohol me atrapó. Desde esa vez ya no pude yo, controlar, el decir no voy a tomar, porque la primera vez me emborraché y así ha sido, así fue siempre, hasta que llegué a doble A. Y durante la carrera del alcoholismo, ¿cuántos años más o menos te aventaste en este? Y ahora sí, como decimos o mencionaste tú, esto es repetitivo. Lógicamente que probablemente, pues, tú no tenías familia cuando estabas en la actividad alcohólica, o no sé, pero, o sea, en los años que tú anduviste en la actividad alcohólica, ¿cuáles son los problemas que te generó tu manera de beber? Departamento físico, departamento moral, departamento familiar y lógicamente también en lo económico. O sea, ¿cómo te fue, cómo te desbastó en esos departamentos? Bueno, mira, yo desde que estaba bien chavo, siempre mi anhelo era venirme a los Estados Unidos, porque, después de que te digo que mi papá, vendía y todo eso, hubo problemas en provincia y nos venimos a un municipio y mi padre vendió todo y haz de cuenta nos quedamos en la miseria. Ahí sí nos quedamos sin nada. Entonces, siempre quise venirme para acá porque yo miraba que era la única forma de salir adelante. Pero ya cuando yo me vine, a mis 18 años, yo ya traía la carrera de bebedor, yo ya llevaba 5 años tomando. Desde los 13 hasta los 18 que me vine. Inclusive yo me vine jurado, porque mi mamá, se me hincaba, se me arrodillaba que no tomara, porque estaba bien chamaco. Y me dijo, si te vas a ir para el otro lado, quiero que jures. Y me llevó a jurar. Me llevó a jurar allá con el sacerdote y todo eso. Y cuando llegué aquí, ah, no le hice caso al juramento. No lo cumplí. No lo cumplí porque ya tenía una enfermedad. Ya era algo irreversible, ya no lo podía yo controlar. Este, en ese aspecto, pues me trajo esa parte de empezar a hacer sufrir a mi madre, ¿no? Esa fue algo que por lo eso, pues, yo entré a doble A, por el sufrimiento de mi madre, porque muchísimas veces me imploró, ¿no? No fue ella directamente la que me hizo llegar, fueron los problemas del alcoholismo. Pero ese fue un problema que yo existía en mi corazón, de ahora que era un doble A, entender por qué hacer sufrir tanto a mi madre. Por qué, no haber, pensado las cosas diferente, ¿no? Porque cuando se empieza a amar y apreciar, en una forma real, desde adentro del corazón a tu padre y a tu madre, quisieras cambiar las cosas, quisieras que las cosas no hubieran sido como fueron. Y ya es irreversible, ya no puedes. Ese fue un daño mío digamos, interno, espiritual, que me costó mucho trabajo trabajarlo, mucho. Otro fue el de mi padre, este, cuando nació mi hijo aquí,
cuando nació mi hijo, y yo seguía bebiendo, era un bebedor activo. Hasta entonces me di cuenta y pude entender, por qué mi padre fue así, porque hasta que no vives esa parte, puedes entender, este, por qué son así. Y yo pude empezar a entender, antes de entrar al programa, eh, pues, que ellos simplemente no habían tenido otra forma de educarnos, y que desgraciadamente, uno sigue los mismos patrones de los padres. Y en unas ocasiones, yo sí le di sus nalgadas a mi hijo. Y cada vez que hice eso, me sentía bien mal, yo después de hacerlo, porque regresaba todo el recuerdo de cuando mi padre me pegaba, y era algo interno muy difícil de controlar. Y todas esas cosas, pues, me hacían tomar más, y me hacía que yo, me conmiserarme y decir que, pues, tenía ganas y que, era porque yo quería, pero realmente hay mucho dolor dentro de uno que cuando empiezan a pasar esas cosas, empiezas, a confundirse uno. Al menos yo me empezaba a confundir, ¿no? Y eso me empezaba a empezar a hacer igual que mi padre, en cuanto yo lo decía que no lo iba a hacer y que iba a cuidar esa parte. Sí, la verdad que, son patrones de vida que los volvemos a vivir, porque venimos, dañados, por esta enfermedad. Y tú más que nadie sabes que por lo que has trabajado dentro de ti, por lo que has trabajado dentro de las agrupaciones, que hoy precisamente contigo vamos a hablar, vamos a tocar puntos de la enfermedad real, ¿sí? O sea, porque, eh, el alcohol dice, vamos a entrar a un tema dice que el alcohol fue un síntoma solamente de los males más profundos. Y precisamente tú mencionabas algo que muchas veces la audiencia, la gente que está escuchándonos que no es alcohólica y aún los que están ya dentro de los grupos, piensan que su grande problema son las sustancias. Pero sin embargo, ya tú recalcaste que si tú ya tenías una enfermedad que había nacido dentro de lo que es el odio, dentro de lo que es el dolor, el resentimiento contra esos padres, contra esa manera en la que te desarrollaste en la niñez. Entonces, el alcohol fue una catapulta de liberación ficticia nada más, ¿sí? O sea, en mi caso, por ejemplo, yo vivo circunstancias muy parecidas, pero en mi caso la miseria sí fue de otra índole. Pero sin embargo, a mí lo que me dañó mucho fue el abandono, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, yo me crecí sin mi papá y sin mi mamá, y a mí me dolió mucho eso. O sea, me acarreó bastante odio contra mi madre y contra mi padre, porque, o sea, yo tuve que vivir las verdes y las maduras, por así decir, arrimado, aunque me quedé con mis abuelos, pero mi tía era la persona más, pues, más alivianada en ese tiempo, y quieras que no, se notan las diferencias. O sea, lógicamente que cuando había pequeños conflictos, por ejemplo, la tía no le iba a dar la preferencia al sobrino que a su hijo de ella. Y eso es normal, ¿no? Como dices tú, hoy que estamos a distancia de esos daños colaterales, lo entendemos, ¿no? Ellos solamente no es que fueran malas personas, solamente que también estaban muy enfermos, tanto moral como espiritualmente, tenían y emocionalmente muy dañados también, nuestros padres, nuestros tutores, la misma sociedad en la que nos desarrollamos, o sea, es nosotros, por eso digo yo cuando presento a mis compañeros, y inclusive a las señoras de Al-Anon también, que nosotros somos, o sea, especiales, porque no cualquier ser humano ha tenido la oportunidad de vivir 2 vidas en una, o sea, y de alcanzar a entender que toda esta gente, dentro de sus carencias de posibilidades de amar, pues nos amaron, ¿no? Pero en ese momento no solamente daban lo que tenían. Cuando tú mencionas, eh, que cada vez que ya tenías, una familia, un hijo,
eh, ¿cómo eran tus comportamientos, en la borrachera? ¿Te metiste en problemas con la ley o tú con la ley aquí en Estados Unidos no te fuiste limpio y estoico como yo? Porque yo anduve viviendo 2 años y medio en este país y manejaba, yo a veces no me acordaba ni cómo llegaba, pero, eh, yo no nunca tuve un DUI ni nada de eso con la policía. Pero yo no necesité eso, porque yo me sacrifiqué por 20 años, me dañé por 20 años tomando alcohol, dañándome y tratando de suicidarme, de autosuicidarme. En tu caso, ¿eras agresivo? ¿Tus comportamientos con la familia cómo eran? Volvemos a la niñez, Abelardo. Mira, mi padre, de la forma que me creció, a mí me creció hecho una máquina de trabajo. Muy rudo, muy fuerte, párate y dale, y con el asadón y con el arado y siémbrale y aquí y allá. O sea, me hizo, yo siento, mi padre, yo no es la misma intensidad de capacidad o de capacitación, pero yo siento como si mi padre hubiera sido un, am, una persona del gobierno, ¿no? Que como el Army, que te preparan y te levantan temprano y a darle y todo eso, ese ritmo traía yo, así, y de no te rajes y que lloren en tu casa mejor que lloren en la ajena y tú no lloras y eres hombre y eres macho, traía todo eso yo. Y cuando llegué aquí a Estados Unidos, como 2 años, pues me mantuve, ahora sí que en la oscuridad, porque no conoce uno y a lo que empiezas a ver y abrir los ojos, pero ya después de 2 años empecé a manejar, tenía mi propio carro, empecé a andar para ahí para acá, empecé a andar en las cantinas, en las barras, empecé a desafiar, andar de desafiante y creer que no iba a pasar nada. Y así me aventé yo como 5 años tomando y manejando. Pero llegó el momento en que caí, Se y acabó la suerte. se acabó la suerte, llegó el momento en que caí, bien que recuerdo que iba de un baile acá de las Estrellas del Milenio aquí de Ron Lake, iba manejando y ahí fue donde me pararon la primera vez. De ahí para acá, ya no pude enderezar el barco. Me pararon, en el 2003 y luego, al finales del 2003 me volvieron a parar otra vez. Estuve en la cárcel por manejar borracho, y luego, pues, arreglé toda esa situación, la arreglé, limpié, todo eso, pagué, no limpiar el récord, porque eso se queda ahí, pero limpié. Y me anduve cuidando mucho tiempo. Este, de ahí yo, a veces que tomaba, agarraba taxi, o me movía así, o manejaba muy raro. Pero, en el 2013 en el 2012, asesinaron a mi padre en la Ciudad de México, y ese cuidado que yo traía se cayó. Se te olvidó. Se cayó porque ya en ese entonces a mi padre yo ya había, saldado con él todos los resentimientos. Ya con él ya no había resentimientos de ninguno, ya, lo amaba demasiado a mi padre. Éramos amigos con mi papá, y cuando me lo mataron, pues se me cayó el mundo. Se me cayó el mundo y no supe qué era de mí. Sentía que andaba yo en el aire y empecé a tomar, y andaba trabajando y tomando, manejando y tomando hasta que me volvieron a parar. Y entonces sí, ya estuve más tiempo en la cárcel y muchos más problemas. Y así es como llegué yo a AA, por la muerte de mi padre. Oye, y, esta llegada a AA, ¿exclusivamente es porque murió tu padre o se conjuntaron varias cosas? Pues, el encarcelamiento, era el tercer DUI, ¿no? Por así decirlo, el tercer DUI. Y lo menciono esto porque yo te digo, gracias a Dios, yo desafié por 2 años y medio, eh no voy a decir que me alegro de que no me haya pasado, pero, lo importante es que la audiencia, por ejemplo, más aquí en este país, en los Estados Unidos, eh, que andan manejando, que andan con esos comportamientos, de que, pues, ellos son la excepción a la regla, los problemas que ocasionan en un DUI son problemas de carácter,
o sea, de todo tipo, moral, cuando te despiertas ahí en la cárcel después de que te agarran, económico, porque salen bien carísimos, por lo que me han platicado los compañeros, muchísimo dinero, de esos, te vuelves dependiente, ya sea de la mujer, ya sea de algún amigo, de un familiar, para que te anden hasta llevando al trabajo. O sea, es una incomodidad. O sea, he llegado yo a entender que las personas que se meten en este tipo de problemas es como andan libres, pero como si estuvieran encarcelados, o sea, su cuadro de movimiento es muy pequeño, ¿sí? Entonces, eh, llegas a doble A porque te manda el juez, o porque alguien, o escuchas, o ¿cómo llega el mensaje a tu vida? Mira, cuando mi padre fallece, ya yo tengo un hermano que él ya era doble A, ¿no? Ujú, Y entonces, desde que él, entró a doble A, su misión fue meterme a doble A porque como él lleva un año más que yo, pero siempre estuvo dándole conmigo porque yo tomaba y todo eso, y me decía: Tienes que llegar a doble A porque así como vas, no vas a ningún lado". Y como él sabía todos mis problemas, entonces él estuvo duro y duro y duro y duro. Todo se conjunta porque cuando pasa lo de mi padre y yo caigo más en el alcoholismo, y es efectivamente, así como hablas, caí a la cárcel, y ya no sabía yo qué hacer porque no podía, yo ya no había, nada en mi mente, nada, todo estaba como nublado, como blanco. Es muy tremendo, es una agonía muy muy fea, ¿no? Entonces, el efectivamente no poder manejar, no poder ir al trabajo, todo eso. Entonces, yo seguía desafiando, y eso es para la audiencia, ¿no? Porque no entendemos, seguía desafiando y me volvía a parar la policía, y yo estando revocado, pues iba yo a dar a la cárcel. Entonces, era algo muy 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 feo. Entonces, yo llego a doble A, pero no mandado por la ley, sino llegué a doble A porque mi hermano y otros compas que yo conocía estaban doble A, y entonces ya le dije a un amigo, no a mi hermano, le dije a un amigo: "¿Sabes qué? Llévame unas juntas, llévame a doble A, quiero ver qué onda". Cuando ya realmente tocas un fondo de sufrimiento, lo habla la literatura, hasta entonces, hasta que ya no tienes fuerzas para nada, hasta que ya se te acabó todo, hasta que ya no resistes más. Así es como llegué a doble A. Y yo desde que llegué a doble A hasta el día de hoy, solo por la gracia de Dios, no he vuelto a beber. No me he vuelto a drogar y no he vuelto a fumar. Fíjate que, me llamó mucho la atención algo que mencionaste y lo quiero, comentar porque cuando dices que no había nada dentro de ti, o sea, como no te estás refiriendo a la mirada, de los ojos. Cuando dices que todo estaba en blanco como gris, yo siento que te estás refiriendo, y esto, que lo escuchen, porque muchos de estos que nos están escuchando se levantan de esa manera. O pagaron hoy su fianza, o la van a pagar el lunes su fianza, y se levantan de esta manera, o sea, con todo gris, todo nublado, pero yo pienso porque en ese momento uno está muerto completamente. Espiritualmente estás uno aniquilado. Exactamente, nosotros no nos metemos en religiones, Abelard, tú lo sabes, nosotros respetamos mucho la religión, pero hoy en día, doble A se rige en lo que es la espiritualidad. Y exactamente, hoy en día entiendo que en ese entonces yo era creyente, y que creía yo que por ir a una misa cada mes o cada que hay un cumpleaños o eso, con eso, Dios funciona y obra en uno, y realmente no es así, uno anda muerto espiritualmente. Uno no tienes nada de qué agarrarte. Y yo hoy lo digo así, y a lo mejor se escucha muy drástico, pero cuando anda uno así, el que gobierna en nosotros es el demonio. Es Sí. el demonio porque en una parte de la literatura también nos habla que el alcoholismo, es un espíritu, y un espíritu llamado demonio. El Entonces,
Sí. Entonces, cuando uno toma, uno se droga, efectivamente nosotros estamos, a la deriva de él. Y por eso es de que hoy entiendo esa parte, por qué me sentía así, porque Dios ayuda el que quiere ser ayudado, pero cuando no quiere ser ayudado, pues simplemente no te ayuda, porque es tan caballeroso que él se hace a un lado y hasta que tú quieras. Porque también la literatura manda el libre albedrío. Cada quien decide de su vida qué es lo que quiere uno hacer. Oye, si quieres compartir, si no está bien, ¿cómo está? Porque ya sabemos que llegando a este país, como que las puertas que estaban pequeñas allá en nuestros países, que solamente era alcohol y más pequeño el mundo. Llegas acá y un mundo más, unas ventanas más gigantes para la maldad, para la destrucción. ¿Tienes encuentro con la droga? Sí, yo llegué a los 18 años aquí y cuando digo que a los 2 años que empecé a agarrar vuelo aquí fue como conocí la droga. Y pues fue otro mundo, cuando digo yo, cuando andas, tomado, pues no hay tanto problema. O sea, hay problema, pero yo recuerdo mi mente no se distorsionaba tan feo. O sea, haces cosas, te caes, probablemente un borracho hasta se orina en una esquina, delante de familiares o personas, o sea, pierden la vergüenza, ¿no? En ese aspecto, porque ya la mente de nosotros, tú sabes, se distorsiona. No está capacitada para pensar bien, pero con la droga lleva a otro nivel. Con la droga, empiezas a generar, cosas indebidas. Estás en un ambiente donde hay mujeres, donde hay niños, el respeto se empieza a ir y empieza tu batallar en el cerebro donde ya no puedes controlarte. Hoy en día yo le digo a las personas, a las familias, a las personas que me toca platicar con ellas, porque luego dicen que tienen fiestas y a lo mejor esto no les gusta a los tomadores y los que se drogan, ¿ves? Que todavía no quieren llegar a un programa o se resisten a aceptar que hay un problema. Pero cuando hay una fiesta y donde hay alcohol y donde hay droga, está de planta el demonio. Porque se están ahogando y todo, y las mujeres y los niños y todos están en peligro, Belardo. Con Sí, una eso lo persona sé. drogada están en peligro. Y es bien triste que las personas no se den cuenta de eso, de que están en peligro. Por eso yo me voy a meter en algo muy difícil, a lo mejor. Yo antes me daba coraje porque cuando había una violación en una casa, a los primeros que investigaban eran las familias y yo decía, bueno, ¿por qué la policía, su investigación no es afuera? ¿Cómo es posible que adentro? Pero es que siempre es así, Abelardo. Todas las cosas que pasan, así violaciones, todo eso a los niños, a niñas o a mujeres inclusive, todo está en la familia, desgraciadamente, muchas veces por la droga y el alcohol y porque otras personas ya vienen enfermas, así, ¿no? Pero la mayoría empiezan por la droga. Sí, se dispara la enfermedad que se trae ahí, acurrucada. Entonces, llegas el problema de la drogadicción trae también un aniquilamiento de la economía, porque me han platicado otros compañeros, llega un momento que ningún dinero les alcanza. Eh, ¿Te sucedió algo? ¿Hubo carencias? ¿Empezaste a o despilfarrabas? ¿Cómo te fue allí? Eh, Te comentaba que mi padre me había hecho una máquina de trabajo y yo, digamos que gracias a Dios, yo no usé la droga así como, digamos que diario, que ya no pudiera, sino eran mis borracheras y una que otra vez lo hacía así, pero nunca fue así que ya fue mucho despifarro de dinero, demasiado, pero como siempre trabajaba y generaba, nunca fue así como que
que ya me lo acabé y hubiera empezado como a robar o a transar, así, no pasé por eso. No pasé por eso, pero sí, la mayoría de veces, cuando uno se droga, tienes $2,000 en la bolsa y al otro día ya no tienes nada. Eso es igual, el alcoholismo, por la drogadicción es más todavía, más fea, pero sí tienes razón, mucho dinero que se va, mucho dinero que uno pierde por andar así. Y ahí viene la otra parte. Te decía yo que cuando yo estaba, chamaco, mi padre despilfarraba el dinero y a mí me daba coraje. Y después, cuando yo tuve a mi hijo, y estaba un poco grandecito, me recuerdo que una vez me pidió un carro de control como de $30, y esa fue una vez de que yo le di unas nalgadas en una Walmart, porque empezó llore, y llore, y llore, y llore, y que quería ese Quería el carro. carro. Y yo, como padre, y como diciendo que lo tenía que educar, agarré y lo saqué y le di sus nalgadas, y le dije: "No te voy a comprar ese carro". Y fue algo muy grande para mí que, se quedó en mí, porque recuerdo todo eso, lo mismo de mi padre, y yo despifarrando de a miles de dólares en mis parrandas, y yo no le pude comprar un carro de $30 a mi hijo. Imagínate hasta dónde te lleva, la drogadicción, el alcoholismo, de que para lastimar tu cuerpo con droga y alcohol sí tienes, pero para hacer feliz a tu hijo no tienes, Sí, exactamente, no hay freno. no hay Es que freno. nosotros cuando ya tenemos, después de 2 o 3 tragos, nuestra mente tiene un cambio, de una manera de pensar completamente diferente. Y cuando traes la cartera llena de dinero, o por ahí alguna tarjeta cargadita, o sea, dice un tío que tengo yo que es medio espléndido para hablar, dice que a él se le hacía cuando estaba borracho, dice que se le hacía pequeño el mar para echarse un buche de agua. O sea, uno es espléndido en las cantinas, pero tú no eres el único que le han sucedido esas cosas. Eh, cuando te gastaste en la noche anterior, eh, grandes cantidades de dinero, al otro día, que vas a la tienda con la cruda, como que sientes, o sea, que es mucho lo que vas a gastar y luego a veces en las reuniones se escucha, ¿no? Que empezamos a contar los chiles a veces, sin saberlo, sí, o sea, tú pusiste el ejemplo de ese carro, pero a veces en ocasiones, y no nada más para la familia, o sea, a veces te duele, por ejemplo, ves un pantalón de buena marca caro y que te gusta, pero se te hace caro y no te lo compras. Dices: "No, mejor me compro este que cuesta la mitad", por ejemplo. Pero cuando estás en la noche tomando, y tú sabes, y más en este país, y en México también, porque allá había un señor que, por ejemplo, la caguama, yo me acuerdo, vamos a suponer que costaba 5 pesos en el día regular. Y ya para en la noche, después de las 12 de la noche, le tocaban la ventanilla. Ese señor nos despachaba toda la noche ahí en la colonia. No más que en la noche ya las caguamas las costaban 10 pesos, costaban el doble. O a veces ya después de las 3 de la mañana, desde él decía y nos decía desde el día: "Ya saben, sube el precio porque yo me estoy desvelando". Y no te importaba, tráete 3, tráete 4, sí. O sea, no importa. O sea, pero eso es la mentalidad de todos los alcohólicos. Vamos a entrar al terreno donde llegas a doble A. ¿Te fue fácil a ti luego, luego ya como yo últimamente escucho alguna a mí me da risa. A mí me da risa algunos compañeros que ya en 2 semanas dicen que ya no se les antoja el alcohol. Y digo, bueno, pues, no digo que no les crea, pero me da risa a lo mejor que porque como yo viví muchos años, a mí me costó mucho, me costó mucho. Yo, a veces, meses después, me despertaba yo en las noches sudado y espantado porque soñaba que estaba yo en una cantina bebiendo. O sea, desprenderme de esa manera de vivir a mí me costó mucho. ¿Cómo empezó para ti? ¿Ya fue como ya todo color de rosa de la noche a la mañana? Mira, Abelardo, yo respeto mucho a los alcohólicos o las personas que se les ha hecho fácil estar en doble A
o que ciertamente, como dices, que ya con unas semanas, meses o años que sienten que ya la libraron. Para mí ha sido muy difícil, doble A. Para mí ha sido, mis 24 horas que tengo en doble A han sido muy difíciles. Desde que yo, recuerdo que entro a doble A, como dejé mis 3 adicciones o mis 3 enfermedades de un fregadazo, que fue el alcohol, la droga y el cigarro, porque, cuando yo andaba en la actividad, cuando dejaba de tomar, porque había tiempos que hacía pausas, dejaba de tomar, pero me ponía bien, ansioso, bien desesperado y agarraba yo y fume y fume. Unas veces me llegué a drogar en seco, decimos, pero se siente muy feo, entonces, o sea, no podía dejar. Tenía que usar una sustancia, era a fuerza, cuando andaba en la actividad. Entonces, cuando yo entro a doble A y piso por primera vez, un grupo, y empiezo a escuchar a los compañeros, y empiezo a mirar, supe que entre mí que yo tenía que dejar los 3 porque si no, no iba a poder dejar. Si yo decía: "Este sí y este no". Y fue muy difícil para mí, porque yo recuerdo que mis meses que tenía, yo sufría de escalofríos en mi cuerpo. Porque mi cuerpo necesitaba una sustancia de lo que estaba impuesto a que yo le daba. Y como a los casi cerca del año, me enfermé. Me enfermé, el doctor me diagnosticó una fístula en el trasero. Ajá. Y yo me molesté, incluso hasta con Dios, le reclamé. Porque yo le reclamaba porque le decía: "Bueno, ya dejé de tomar". Y yo le decía: "¿Qué no era lo que querías?". O sea, algo ilógico, ¿no? ¿Que no era lo que querías que dejara de tomar? O sea, como si Dios me hubiera puesto la bebida en la boca, o no sé, ¿verdad? O sea, es una ignoría, es una ignorancia para mí, pero yo le reclamaba a él. Ya dejé de tomar y ahora esta enfermedad, porque era bien doloroso para mí, me hicieron 3 cirugías y yo no podía quedar. Y es muy doloroso, muy doloroso. Entonces, yo anduve un tiempo en doble A con Pamper, porque, sangraba mucho yo, pero no desistí de doble A. Y no me vas a dejar mentir. En una ocasión, yo estaba ya, decimos, hasta el copete, hasta el gorro, y yo sentía que ya iba a tirar la toalla. Decía yo: "No tiene caso dejar de beber, si van a pasar muchas situaciones, porque se te viene todo". Cuando andas en la actividad, traes la cartera llena de dinero, quién sabe cómo pasa, pero traes dinero para ir para acá. Pero ya cuando dejas de tomar y se te empiezan a venir los problemas, hasta el dinero te empieza a hacer falta y las enfermedades se te vienen. Y así me pasó a mí. Entonces, este, estaba a punto yo de hacer eso y en un aniversario me acerqué a un padrino que he admirado siempre mucho, y le empecé a platicar mi situación, ¿no? Y ese padrino, digo yo, me dio la chida. Me escuchó, de esos padrinos que te escuchan sin interrupción ni nada, y después me platicó su vida. Y cuando me empezó a platicar su vida, sus primeros años de doble A, no se parecía nada a los de a mí. Él sí había tenido reales problemas, ¿no? Grandes, grandes. Y es cuando, entonces, en un apadrinamiento, en una charla de esas, yo dije, o sea que entonces lo que yo vivo no se asimila a lo que él vivió, entonces la estoy haciendo de emoción por algo muy pequeño. Y ese padrino, bien que recuerdo que me dijo: "Vas a dilatar años y haz de cuenta que hay una valla y que tú la vas a brincar, y cuando logres brincar esa valla, ya no vas a sentir lo que estás sintiendo ahorita, va a ser diferente". Y ya efectivamente, efectivamente, como después de los 5 años, sentí que yo brinqué esa valla, y ya no se siente igual, porque te vas, calibrando en el programa, vas entendiendo, te vas apadrinando y vas, entendiendo muchas cosas, muchas cosas. Y vas desechando cosas que nosotros siempre culpamos a Dios, a Dios, a Dios, todo Dios, culpamos a Dios por todo. Empezamos a culpar a los padres, familia y todo eso, y lo vas desechando porque realmente no es así. Nosotros sabemos que ya, cuando entramos a doble A empezamos a entender que nadie es culpable.
solamente nosotros de nuestras propias acciones y de lo que nosotros generamos y de lo que nosotros le damos a nuestro cuerpo y cómo lo maltratamos. Entonces no hay culpables. Entonces eso fue algo que yo pude entender. Pero, y esto estoy 100% seguro, lógicamente que en tu caso, pues, pasó a ese tiempo, ¿no? Pero, todos son procesos. Lo que sí estoy siempre seguro, y sí me gustaría entrar en ese tema que sé que tú conoces bien, este, el autoconocimiento de uno mismo. Y vamos a entrar dentro del terreno del inventario moral, del cuarto paso, el minucioso inventario moral. Este, Mucha gente, por eso al principio escuchaste cuando mencionaba yo que mucha gente cree que las, eh, lo que toman, las sustancias que se meten son, el problema real y mucha gente se mete en un montón de circunstancias difíciles, ya sin tomar, pero porque se han negado al conocimiento de ellos mismos. O sea, no hay nadie, o sea, no hay ni un solo doctor que te pueda ayudar, por poner un ejemplo, no hay un solo doctor que pueda ayudar a nadie si uno va y te va doliendo, o sea, tú llevas la rodilla derecha que te anda doliendo, pero tú le dices que te duele la izquierda, porque no quieres, o sea, no quieres que te abra ahí con el bisturí y empiece a curar, porque tú sabes que cuando uno tiene un golpe y te abren y te empiezan a echar, pues tú que tuviste esas 3 cirugías y del dolor, de los padecimientos, de los tratamientos, esas heridas, o sea, duelen intensamente. Pero las heridas físicas, yo no sé si tú en todo con tanta gente que ¿has escuchado alguna experiencia de alguna dama o de algún hombre, alguna persona que dijera: "Yo preferiría que me hubiera dado unas cachetadas a que me metiera esas lanzas, esas dagas, con palabras tan dañinas", ¿no? Que te hicieron, sumergirte en el fondo de apachurrarte, de sentirte nada, de no valer nada. Entonces, en el inventario moral sucede lo mismo. Mucho compañero entre la comunidad, o sea, no creen necesitarlo. Y ese escalón que tú dices, o ese brinco tú dices que pegaste, o sea, tiene que venir después de entender con qué estás peleando, contra quién estás peleando. Y tú ya lo mencionaste, a lo mejor con palabras diferentes, o sea, el único enemigo que nosotros tenemos, el mayor enemigo que tenemos, somos nosotros mismos, nuestro interior, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y lógicamente que, pues, acompañada de la autoayuda del maligno, del diablo, que siempre te está diciendo, y mírate lo que el paso lo dice: "No te metas allí". El miedo dice, o sea, te dice: "No te metas allí". O sea, no encuentres por qué tú tienes problemas, por qué te comportas así, por qué has vivido tantos años. En ese inventario moral, ¿qué encontraste? ¿Te encontraste a ti mismo? O sea, hay que dejarle saber a la gente que este es uno de los pasos de los más importantes. Sí, mira, un inventario moral a mí me libró de irme a la peda, o tomar otra vez, porque estuve a punto de irme. Y basado a eso, a esa experiencia, yo hoy entiendo que por eso muchas personas recaen. Efectivamente, porque tú, pues, lo acabas de decir, porque muchas personas piensan que no es importante, muchas personas piensan que eso, pues, lo pueden dejar así, pero yo un inventario moral me salvó de irme a la peda, y cuando yo me salvó de irme a tomar otra vez, entendí muchas cosas. En el inventario moral ya no me estaba jodiendo la ansiedad del alcoholismo. No me estaba, yo, martirizando
por el alcoholismo, sino que a mí me iba a llevar a beber una parte que yo no podía trabajar, este, desde raíz, que era la lujuria. Eh, este, no podía controlar esa parte. No podía controlar esa parte y sabemos que son patrones de vida porque, pues, mi padre hablaba de que el que tiene más de una mujer, que es hombre y que él no, entonces, o sea, cosas de ese calibre, ¿no? Entonces, yo andaba de deshonesto, y eso es algo muy, 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 penado ante lo espiritual, así lo miro yo. Entonces, no podía con eso. Y cuando yo hice mi inventario moral, salió a flote eso. Y pude detenerlo. Mi problema era que me metía a la pornografía, Oh, y eso me hacía ir a otros extremos, ¿no? Entonces eso me hacía ir a otros extremos como tanto la masturbación como, pues, como buscar mujeres, no, que no debía de hacerlo. Y eso me estaba generando una ansiedad para irme a tomar. Entonces son los males más profundos. Ese era un problema muy muy Que grande. que 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 yo me afectaba espiritualmente, porque después de que yo hacía cosas, mi interior quedaba vacío y yo quería llenarlo, pero no sabía con qué. Con alcohol. Ese vacío quería y lo volvía a hacer con otra mujer, pero se hacía un vacío más grande, y más grande, y más grande, y es lo que te lleva al alcohol. Ya cuando empiezas la mente a pensar: "¿Por qué no echarme un trago?". Como quiera, los doble A no lo van a saber. O sea, empieza tu mente a trabajar de esa manera. Entonces yo, tuve que llegar a hacer un inventario y solo por la gracia de Dios, me salvó de eso y de muchas cosas. Y el entendimiento a todo eso, mira, tú los conoces bien, los defectos de carácter, nosotros ya, al menos que yo ya tengo unas 24 horas, mi problema ya no es el alcoholismo. Mi problema es controlar todos mis defectos de carácter. Y yo me he dado a la tarea de entender cuando hice mi inventario, el cuarto paso, y entendí muchas cosas, y me di cuenta de que yo era un monstruo, de que yo era un monstruo, y que todas las personas que yo culpaba, no eran más que espantapájaros, no era más que yo me escudaba, porque realmente uno es el que hace todas las atrocidades. Cuando yo hice mi cuarto paso y he estado trabajando en esto, me doy cuenta, cómo se abre una conciencia, cómo todo ya se abre la conciencia de que todo lo que vas a hacer, que no es bueno ante los ojos de Dios, y en la literatura está, te va a afectar y vas a andar mal. Mira, está como la soberbia. Y esto es complicado y no sé si nos vayamos muy a fondo, pero así como hay 7 arcángeles, hay 7 demonios. Y los 7 demonios son los defectos que nosotros conocemos. Entonces, por si Lucifer es el líder de los demonios, ¿no? Sí, sí, sí. Y él comanda la soberbia, ¿no? La soberbia y el orgullo, o sea, en exceso. Y Pero deja y interrumpo ahí un momento. Sí, el paso dice claramente que estos son dones que Dios nos dio para sobrevivir. Hay que hacer énfasis ahí. Dones que Dios nos dio para sobrevivir, pero se convirtieron en defectos en cuanto se salieron y o los dejamos salirse de sus cauces. Se convierten en esto porque yo sé que tú has leído muchas veces el cuarto paso. Y el cuarto paso, por ejemplo, dice, por poner un ejemplo de el orgullo, dice que el orgullo, o sea, es bueno en pequeñas dosis. Si no, una persona sin esa manifestación, porque es una manifestación. Imagínate sin esos dones que se convirtieron en defectos, por o sea, nosotros los dejamos que se descarrilaran.
nosotros seríamos como robots, seríamos, o sea, gente que no el orgullo en pequeñas dosis no es malo, porque cualquier persona, o sea, por ejemplo, el orgullo tiene muchísimas ramas, pero, por ejemplo, ¿a poco a ti no te gusta, o sea, mirarte bien? O sea, te peinas, te echas tu o sea, ¿sí me entiendes? O sentirte orgulloso de un logro positivo en tu vida. Por ejemplo, ¿cómo? Nomás por esto nomás lo estoy poniendo como ejemplo, y no es que esté mal lo que tú nos vas a platicar de este asunto de los defectos, pero hacerle de antemano, énfasis de que se convirtieron en defectos, pero que nacimos con esos dones. Vienen, o sea, vienen en nuestro interior, nos fueron dotados por Dios para poder sobrevivir. Es lo que dice el paso 4. Y de ahí se fueron descarrilando y ahora sí, éntrale allí. O sea, el diablo él siempre está, mira, dice que nosotros estamos en una lucha que no podemos mirar. Aquí, por ejemplo, donde estamos sentados ahorita, está acá arriba hay una guerra que no la vemos, invisible, donde está el mal y el bien siempre luchando. Por uno, ya ves que luego nosotros en los grupos decimos a nivel así chascarrillo, de este lado me dice: "No lo hagas", y el de este lado: "Sí, hazlo poquito, al fin que no te va a hacer daño". O sea, es una conciencia, y nosotros a veces tomamos la decisión de dejar entrar el consejo, a veces equivocado en nuestro camino. Pero, sigue adelante y disculpa la interrupción, nomás quería yo, dejarlo bien claro lo que yo recuerdo del cuarto paso, como dice en el libro. Pero adelante con la soberbia. Sí, efectivamente, mira, yo hoy en día, como decías tú, que uno, y hablabas de que el cuarto paso te hace conocerte a la perfección. Entonces, cuando yo hago mi cuarto paso, me tuve miedo hasta yo mismo, de mirar todas mis acciones, hasta las mínimas más pequeñas, son muy grandes, son muy grandes. Inclusive, y eso está hasta en los mandamientos, ¿no? Desear a la mujer del prójimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y en la literatura, si lo buscamos, nos lo puede mandar de otra manera, pero está puesto, ¿no? Entonces, yo los defectos, cada quien tenemos nuestra forma de pensar y de ver, ya ves que doble A es muy libre y todos pensamos diferentes maneras, pero hoy en día yo pienso que los defectos es un demonio, es un demonio. Y realmente cuando hablamos de que la mitad de uno es bueno y la mitad del otro es real, es real. Yo hoy lo entiendo perfectamente. Esa parte, así como tú hablas, muchas veces en nuestras decisiones de la vida, este, sabemos que todo lo bueno va en contra de nuestros deseos personales. Todo lo que es bien visto a los ojos de Dios va en contra de nuestros deseos personales. Ahorita entramos en detalle, si quieres, hasta la última enfermedad que he tenido, para que nos demos cuenta hasta dónde va en contra todo, todo, todo va en contra. Pero yo a lo que quería, llegar es que el segundo demonio es Mamón, ¿no? Y él, ese es el demonio de la avaricia y de la codicia. Y en los defectos está la codicia, y el tercero es el Belzebú. Ese es el príncipe de los demonios y del señor de las moscas. Y eso yo lo he vivido, ¿no? Y está la gula, el deseo que quieres comer todo y nada te llena, y nosotros lo vivimos. La mayoría de nosotros llegamos a un grupo y nos entra el deseo y la ansiedad de todo y queremos devorar todo y no tenemos este control en eso, y cuando nos damos cuenta ya hasta nos enfermamos, Sí, ¿no? Entonces está el Asmodeo, ese es el de la lujuria. Y se dice también que es el deseo desenfrenado de la lujuria. Por eso muchos de nosotros, cuando te hablaba yo que antes de hacer mi inventario, eso me estaba llevando a la borrachera, otra vez, porque yo no podía controlar esa parte.
alguien me controlaba, porque yo no podía controlarla. Y cuando yo hice mi inventario y lo entregué y lo hablé y dije: "Esto es lo que me afecta y yo ya no lo quiero tener", pero desde adentro lo dejé ir porque yo ya sentía mucho daño en mí espiritual, ya estaba vacío, se fue. Claro, con trabajo y todo, y seguimiento de los padrinos y estarle pedaleando al programa, pero sí la logré, hasta el día de hoy la he librado. Gracias a Dios la he librado en ese aspecto, que era lo que más me jodía a mí, ¿no? Y está el Baal, él es el demonio de la idolatría, que es la pereza, está en uno de los efectos, porque nosotros siempre queremos las cosas fáciles. Nosotros, antes, cuando yo andaba en la actividad, tú sabes, eh, uno visita chamanes. Porque quieres dinero, quieres que te echen las cartas para esto, quieres tú, y en mi caso personal, yo quería andar de deshonesto, pero quería tener a mi pareja bien controlada y saber que no se anduviera pasando. O sea, y todo eso está en contra de Dios. ¿Cómo va uno a tener una vida cuando estás haciendo puras cosas en contra del universo, de la vida, de la naturaleza? No se puede. No se puede decir: "Pues nomás voy poquito y lo voy a hacer", que eso nomás no se puede, o es todo, todo, ¿no? Entonces, está el Leviatán, el demonio de las aguas y los océanos, y de la envidia y de la arrogancia. Nosotros lo vivimos todos los días, por eso yo me doy el entendimiento de que cuando nosotros estamos en el grupo y dice que esto es psicología y todo esto, ¿tú sabes cómo se maneja esto? Por eso ya desde que tú oyes hablar a alguien y lo escuchas y lo miras, sabes si es honesto o es deshonesto. Y nosotros no nos metemos en eso, simplemente dejamos ir porque no nos estamos afectando nosotros. El afectado es el individuo, ¿no? Y que ahí viene la envidia, ¿no? Y también está el otro, el último, el felbogor, que es el de los ingenuos y el de los perversos, ¿no? Y de ahí, para mí, de ahí se desatan muchas cosas, tanto como la ira también, ¿no? Porque cuando estás así, pues todo te molesta, todo te molesta. Y yo entender esos defectos y saber que todos están en mí, Abelardo, saber que todos están en mí, y hoy no me da miedo. Hoy no me da miedo saber que, que Dios está en mí y que los demonios están en mí. No me da miedo. Pero hoy sí puedo entenderlo y hoy sé que si yo le doy su lugar a Dios en mí, ellos pueden hacer lo que quieran, pero no van a pasar de donde que efectivamente, como tú lo decías, de lo que uno les permita, de lo que uno les permita. Fíjate que, mi experiencia, ¿no? Y también tú sabes, he caminado por muchos años y compartido con muchos compañeros de AA en muchos terrenos, en horas de manejos y muchas charlas siempre constructivas. Eh, He llegado a encontrar, por ejemplo, que en realidad, eh, el inventario moral, independientemente de que te da el conocimiento de ti mismo, o sea, te da la oportunidad, o sea, de entregarle las cosas a Dios que tú no puedes cambiar. O sea, eso es el arrepentimiento genuino. En el momento, por ejemplo, tú ya a grandes rasgos ya compartiste, o sea, lo que a ti te llevaba a la botella. O sea, el detonador invisible que te llevaba a la botella porque te producía náuseas morales que te hacían huir a cobijarte con la botella porque era lo único. Pero en cuando tú sabes de dónde viene la raíz del problema por la que te ibas a beber, por las cru por esas, resacas morales, emocionales, tú te derrotas. O sea, Dios ya lo sabía que tú tenías ese problema, pero Él quería que se lo entregaras. Y fíjate que en el paso siguiente, en el quinto paso, o sea, Dios ya sabe todo lo que yo soy. Dios ya sabe todo lo que tú eres.
pero yo siempre lo he puesto así y lo he hablado en algunos grupos. O sea, por ejemplo, es bien sencillo arrepentirse, uno solo en ir en tu cuarto contigo mismo y nada más decirle adiós así, o sea, ¿sabes qué? Pero Dios, por muchos, muchos, años, cientos de años o miles de años, dejó de comunicarse directamente con el hombre. Y ahora ocupa conductos. ¿Y los conductos quiénes son? Ocupa otro ser humano. Por eso el quinto paso dice que, o sea, ante Dios y ante quién, ante otro ser humano. Y la naturaleza exacta de nuestros defectos, así dice el encabezado. Y ahí, o sea, a todos los compañeros que yo tuve la oportunidad de compartir con ellos este pequeño tema, muy importante en la vida nuestra, dice que en cuanto se desprendieron de eso, por ejemplo, cada uno de su problema individual, empezaron a sentir ese crecimiento de la relación con tu creador. Allí nace esa relación. Y entonces no es, o sea, no es que yo, sepa mucho, solamente he tenido que practicar estas cosas porque, a veces el leer es bueno, pero el practicar es diferente. Por eso te decía, esos siete, la iglesia les llama de otro nombre a los defectos de carácter, la iglesia les llama los pecados capitales. Y si tú repasas el cuarto paso leyéndolo, dice que dice, vamos a una lista, adoptar, o sea, no es algo que sea de doble A. O sea, los nombres de los defectos los adoptan de la religión o pecados capitales, ¿sí? Lo que es el orgullo, la avaricia, la gula, la pereza, eh, la envidia. Pero también nos refresca con algo, que tenemos que enfrentarlos, pero que no son algo que se vayan a ir de nuestra vida. ¿Por qué no se vayan de nuestra vida? Porque entonces dejaríamos de ser seres humanos completos, y eso lo dice el cuarto paso. O sea, por ejemplo, todos estos dones, en pequeñas dosis, son un regalo de Dios para ser seres humanos completos. Por ejemplo, o sea, poco dime tú si no te gusta después de que tú eres una máquina de trabajar, pero ¿a poco no sientes satisfacción en algún momento que te sientas en el reclinable o en el sillón de tu casa favorito y te sientes a descansar un rato? ¿No sientes placer? ¿No sientes confort? O sea, confortable, ¿no te sientes bien? Sí, 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 es algo real, pero, déjame y te comento algo, que yo descubrí y que me afectó, Ujú, y me afecta un poco hasta el día de hoy, porque sigo siendo ser humano y me sigue doliendo ciertas situaciones. El haberme venido para acá, con una ambición, digamos, y hambre de superarme y de hacer muchas cosas. Y sí, efectivamente, hice muchas cosas. Este, a mis padres los ayudé demasiado y mi familia y todo. Este, pero ahora que gracias a Doble A yo me pude legalizar, gracias a estar en un programa y he podido ir a México, entra en mí una tristeza muy grande, muy grande. Porque el sueño americano solamente es una ilusión y es, pues, economía, es dinero. Pero realmente los valores y las raíces, todo se queda allá. Y lo más valioso que yo quería tener a mis padres viejitos conmigo o estar con ellos cuando fallecieran, no tuve la oportunidad de estar con ellos cuando fallecieron. Y eso fue algo muy doloroso para mí. Hoy el día regresar y que mis padres no están y que el sueño americano
se me hizo realidad, pero la vida me quitó lo más valioso, que son mis padres. El no poder estar con ellos en sus últimos días, inclusive ni llevarlos al panteón, ni nada de eso, que aunque ya nomás son cuerpos, ¿no? Pero no tuve esa oportunidad. Se siente uno mal. Yo me sentí mal, muy mal, las primeras veces, de cambiar el sueño americano por cambiar el amor de estar con ellos, de disfrutarlos, de verlos por última vez, de vivir cosas maravillosas con ellos. Se pierde todo eso y se va todo por estar aquí, todo por querer sentir todo esto, y al final de cuentas, en un cuarto paso entendí hoy de mi forma de ver. Y a lo mejor es muy grande lo que voy a decir, pero hoy yo solo entiendo que yo soy solamente carne y hueso, y que realmente lo que vale es el amor, y es lo que hay dentro, un espíritu, un alma. Lo demás, pues, no vale tanto. Sí, pues el cuerpo nada más es tomado de la tierra. Y si nos vamos a la historia, a la historia de la creación del hombre, o sea, los que creemos en Dios, pues, porque hay mucho que todavía, tú sabes que hay de todo en la viña. Hay muchos que andan diciendo que nacieron de un chango y que otros que la explosión del Big Bang y todo eso, pero los que sabemos, sabemos que fuimos tomados de ahí, de un pedazo de polvo, y fuimos creados. Pero lo valioso de todo ello, yo siempre, lo expreso cuando tengo la oportunidad, porque, yo creo en un Dios vivo, completamente vivo. O sea, yo estoy calificado para haberme quedado en el camino de mi vida hace muchos, muchos años. Y cada día que vivo el día de hoy es de agradecimiento a ese Dios que nos sacó de ahí. Fíjate, voy a tocar una línea pequeña del primer paso. Dice que muchos de nosotros estábamos fuera del alcance humano, que solamente un acto providencial. Providencia significa un proveedor, y el proveedor de vida no hay otro más que Dios. O sea, no puede haber otro proveedor de vida. Sí, anoche precisamente en mi grupo teníamos el tema de los agnósticos del cuarto capítulo. Y después de la reunión nos quedamos a platicar un ratito acerca de esto, porque hay diferentes, o sea, maneras de pensar y de sentir. Pero entonces, en este asunto de, de Dios, o sea, yo estoy firmemente convencido de que nosotros vivimos esta segunda vida, y todo lo que hayamos pasado en el camino, Dios lo permitió, ¿sí? Entonces, de lo importante que iba yo a decir era que después de que hizo al muñeco, dice que le dio un soplo de vida. Eso es lo que vale. Esa es la conexión que nosotros tenemos cuando dejamos, o sea, cuando nos derrotamos y dejamos estos defectos con los que no pudimos luchar, se los entregamos en ese momento a Él a través de otro ser humano, y en ese momento, o sea, esa parte muerta de la que hablabas, que yo la sentí muchas veces en mi vida, esa parte sufre una transformación, y esa transformación genera vida, y esa vida siempre estuvo allí porque fuimos creados y recibimos ese soplo de vida. Ese soplo de vida es la conexión. Tú acabas de decir algo bien importante. Esto, todo esto que vemos, lo que nos ponemos encima, o sea, eso se va a desaparecer, va a regresar a donde, de donde vino. Pero lo que el soplo de vida va a regresar también de donde vino. O sea, yo siempre les digo a mis compañeros, y el quinto capítulo lo dice claramente, cuando dice, o sea, muchos de nosotros sufrimos grandes trastornos mentales y emocionales. Fíjate, y al parecer puede ser que no haya una manera de ayudarnos, pero no te desanimes. Y esta fasecita
Esta frasecita que voy a decir es una de las cuales a muchos compañeros les molesta, pero está escrito allí. Dice: "Pero hay uno que tiene todo el poder, que se llama Dios y ojalá lo encuentres". ¿Cuál es la final? Ahí está la respuesta, casi, casi, de todos nuestros problemas. El objetivo por lo que fuimos creados nosotros es por volver, porque Dios ya sabía que nos íbamos a desperdigar del camino. Y el objetivo primordial es que nos encontremos con Él a través de un inventario moral, de un conocimiento de todos los daños y todos los problemas que ocasionamos y dejarlos en sus manos. Si la tocabas el quinto paso, es algo muy importante. Yo le digo a las personas, hoy en día yo creo, Abelardo, que todo mundo, siendo alcohólico o no alcohólico, lo que sea, es muy importante un inventario, aunque no seas alcohólico, porque es una liberación universal, ¿verdad? Pero antes yo de hacer mi escritura, antes yo de hacer mi inventario, yo estaba muy aferrado a que no había padrino a mi medida, tú sabes. Y después de que hice un inventario, entendí la importancia del apadrinamiento, porque efectivamente, como dices tú, no es el que te sientes a platicar con otra persona y le digas tu vivencia o lo que has pasado, sino es la magia que existe en hacerlo y tener el valor y las agallas de poder sentarte con otro y hablarlo, y que Dios es lo único que desea, lo dice el paso, ¿no? Pero yo después de ahí, mira, de ese inventario aprendí a apadrinarme. Otro problema que yo venía arrastrando era la muerte de mi padre, porque lo asesinaron, lo levantaron y no sé, lo amagaron y lo fueron a tirar. Supuestamente, en la autopsia que hicieron, en los que miraron que fue una vena y iban como unos 3 individuos. Entonces, como yo había vivido con mi padre, yo donde viví todo, yo conocía el área y todo, y yo estaba bien arraigado, y yo tenía un problema de que yo a mi padre le dije que lo iba a vengar en vida. Yo a mi padre le hice una promesa de venganza, que yo le decía, por cuando me llevaba bien ya con él, platicábamos y todo, yo una vez se me ocurrió decirle: "Padre, ojalá y que usted se muera de enfermedad, porque si alguien le llega a hacer algo a usted, no se la acaban". Entonces, y como nosotros traíamos ese linaje de venir haciendo eso, o sea, mis abuelos, todo eso de ir, haciendo venganza. Entonces, como yo ya estaba en doble A y andaba sufriendo mucho con eso, de que yo todavía albergaba que quería, Sí. a mi padre. Pero un día en una junta, yo hablé también de que yo sentía bien bonito cuando llegaba un nuevo, y como, decirle que se quede y darle junta de información, tú sabes, y la alegría, ¿no?, de que alguien llega y pasarle el mensaje y todo. Y un padrino ya de tiempo me había escuchado mi otra historia, que hijos del tal es por cual, que cuando los encontrara, y ya estando en doble A, ¿no? Entonces él me abordó afuera, de esos padrinos que no les pides apadrinamiento, pero que te lo dan a fuerza, ¿no? Y me dijo: "Oye, Andrés, te voy a hacer una pregunta. Ya escuché que si llega un nuevo y que te gusta y todo eso, y que a todo dar, pero también escucho tu otra parte de venganza. Déjate hago una pregunta". Dice: "¿Qué tal si un día llega un nuevo, se sienta por junta de información y tú se la das bien alegre, así, entusiasmado y todo? Y al paso de los días, sabes que esa persona es el que asesinó a tu padre, ¿qué harías?". Me mandó para mi casa bien atorado el padrino, bien así pasé un tiempo grande pensando en eso. O sea, una confusión bien tremenda, en verdad no sabía yo qué hacer. Entonces, en un apadrinamiento que tuve, hablé de eso, y el padrino fue muy bueno, me escuchó y me guió, y yo empecé a llorar. Nunca había llorado, Abelardo, no había llorado yo.
y esa vez empecé a llorar. Y entonces fue cuando mi alma se abrió y sentí una paz. Y él me dijo: "Ahora es tiempo de que perdones". Y pude hacerlo, Abelardo. Y desde entonces dejé de sufrir con eso, porque esas cosas son las que te llevan a la peda. Otra vez yo estaba sufriendo mucho con eso. Y son muchas cosas que uno debe de sacar, uno debe de sacar. Por eso andamos mal muchas veces, por eso, no encontramos el camino, porque hay ciertas cosas, que nosotros no detectamos que nos hacen mal, y eso a mí me estaba matando. Esa parte me estaba matando, y el aprender a apadrinarme, y el aprender a soltar, y hablar con otra persona, es algo muy hermoso. Yo por eso digo, y las personas que no han hecho un inventario, y en la literatura está, pueden hacerlo con un sacerdote, con un compañero de Psicólogo. confianza, con un padrino, con un doctor, con un psicólogo, lo pueden hacer, pero con personas preparadas, con personas que puedan hacer el trabajo, porque si se hace ese trabajo con cualquier persona también es peligroso, Y se es puede muy dañar, es se muy puede dañar. peligroso. Es muy peligroso para la familia, para las personas y todo eso. Entonces, no es fácil. Fíjate que, escuchaba yo de la generación y aquí ya casi, o sea, porque vamos a entrar un poco al terreno de que regales tu experiencia de que, o sea, nosotros, aunque estemos dentro de doble A, vamos a seguir teniendo problemas, porque vamos a entrar en el terreno de, pues, de los últimos casos de enfermedad que has tenido, porque ves que luego vas a mi grupo, te escuché la otra vez y últimamente cómo te pero antes de entrar a ese detalle, quería yo mencionar algo de estos pasos, estos 2 pasos son la identificación con Dios, ¿sí? Encontrar o sea, yo a todos mis compañeros que han practicado estos pasos, a todos los he escuchado decir lo mismo, que es la primera ocasión en la que ellos tuvieron la sensación de tener un contacto con Dios. Y eso es real, eso existe. Pero eso, fíjate, porque todo lo que venimos haciendo equivocadamente fue atentar contra la voluntad de Dios, siempre. Y eso no nomás yo ni tú, o sea, por generaciones. Y mira, voy a entrar a algo del libro sagrado que a veces a la gente le molesta, a mí no me incumbe eso, porque mira, nosotros a veces cargamos con fantasmas atormentadores de muchos años que nosotros ni sabíamos que existían. Fíjate cómo lo voy a decir de esta manera. Dice en el libro sagrado que el Señor Él es claro y transparente. Y Él, sus promesas son firmes. Él no es como yo y como tú, que somos humanos y que nosotros a veces incumplimos promesas a través del tiempo y de la historia. Como seres humanos fallamos. Pero Él, por ejemplo, en una parte del libro sagrado dice que, o sea, que el que atente contra Él, ¿sí? O sea, va a pagar la segunda, tercera y hasta cuarta generación su mano de justicia. Entonces, cuando nosotros no hacemos ese inventario moral y no hacemos ese quinto paso, o sea, seguimos podemos estar sin beber, pero seguimos con la cadena atada. ¿Por qué lo voy a decir? Porque cuando el Señor menciona en esto, quiere decir que generaciones atrás de nosotros, o sea, atentaron contra Él, contra su voluntad, contra sus designios, contra su obra de Él. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros fuimos alcanzados, somos parte, pero Dios es misericordioso porque dijo: "A estos les voy a dar la oportunidad de que rompan la cadena". Por eso Bill, en alguno de los escritos que tuvo para el Grapevine, dice que somos el eslabón que le faltaba a esa cadena. O sea, nosotros
rompemos esa cadena, sí, de generación de bisabuelos, de tatarabuelos, de abuelos y de padres que interrumpieron contra el que tiene todo el poder. Y somos elegidos, somos especiales porque nosotros tenemos la oportunidad y la hemos tenido. Y yo aquí lo reafirmo contigo, de que le hemos roto ese eslabón que nos tenía atados a esas ataduras que ni tan siquiera sabíamos que teníamos. De eso que todo esto de que estabas hablando tú. Entonces, ya encontramos la libertad y tenemos una relación más genuina con nuestro Creador. Pero ahora vamos a platicarle a la audiencia y es tu caso. Yo también tengo mis enfermedades. Hace 20 años, uno cuando deja de tomar, dice el capítulo 9, quisieras que la familia, quisieras que los amigos, quisiera que los patrones te pusieran una alfombra roja y te llenaran de algodones, o sea, para te trataran todo bien. Pero desafortunadamente, todo lo que hacemos tiene consecuencias y nosotros nos autodañamos, nosotros tratamos de suicidarnos. ¿Y qué sucede? Las enfermedades llegan. Yo cuando iba a cumplir 5 años, me dijeron que estaba yo diabético y me entró una depresión de una semana que no fui ni a trabajar, porque pensé que se había acabado el mundo ya. Y sin embargo, lo mismo que tú le pregunté, ¿por qué a mí? Si ya no tomo, ya estoy, portándome bien, pero sin embargo, son las consecuencias de nuestras propias actitudes. Pues, o sea, yo le generé a mi cuerpo 20 años de inestabilidad, de locura, de desvelos, de mala alimentación, de en vez de tomarme un vaso de leche, un jarro de café, tomarme un trago de alcohol. Y, o sea, una locura tremenda. Entonces, por 20 años. Entonces, y llegaron las enfermedades, y una y otra, y eh, a veces sí se llega uno a sentir un poco desconsolado, pero tenemos que recordar que nosotros ya no estamos solos. Y ahí es donde quiero que tú entres, porque yo sé que a lo mejor fíjate que eso tan bello de doble A. Lo que tú mencionaste cuando te querías casi ahorcar, que te querías ir a beber por los problemas que tenías en los primeros años, y aquel compañero te dijo sus problemas y entonces los tuyos se hicieron pequeños. Esa es la psicoterapia. La psicoterapia, dicen los expertos, los psicólogos, dicen que es la única ciencia que sana sin necesidad de medicamento. O sea, estos pasos, el quinto paso, el cuarto paso, ¿qué son? Son ese conjunto de principios que sanan sin tomarte una pastilla. Pero ¿cómo te ha ido? Y vamos a entrar en los últimos años porque sé que has padecido de enfermedades fuertes. Si quieres compartir algo para que la audiencia, para que los compañeros que están pasando a lo mejor por lo mismo ahorita, o a lo mejor por cosas peores o por cosas más pequeñas y que sienten que no hay salida. Para eso son estos temas de recuperación, para dejarles saber que ya no estamos solos y de que hay soluciones para todo. ¿Cómo te ha ido últimamente con esto? Sí, mira, eh, tiene 3 años que yo empecé a tener un problema de mis riñones. Empecé a orinar un poco de tinte rojo en mis orines y creí que era sangre. Entonces, fui con mi doctor primario y me hizo unos exámenes y me decía que él dijo que no podía ver lo que tenía y me mandó con un especialista. El especialista me hizo una biopsia y salió que mis riñones estaban dañados, que había un virus que los estaba atacando y que por consecuencia ellos se defendían y que las células se estaban atacando entre ellas, así me lo describió él, que había que ponerme un medicamento muy fuerte. Me dijo él: "El medicamento me ha funcionado en todos mis pacientes, este, vas a sentir, eh, pues, tal vez escozor en tu cuerpo, un poco de alergia, porque el cuerpo normalmente los cuerpos no lo aceptan, pero nada más de ahí".
Y y me pusieron el medicamento. Me fui de emergencia al hospital porque ya me había puesto mal. Yo no sabía, pensé que tenía una gripe, pero no eran mis riñones, ya me estaban pidiendo ayuda. Entonces, me pusieron ese medicamento y en ese entonces me convulsioné. Yo digo que me morí unos segundos, porque el medicamento me convulsioné tanto que mi cuerpo no lo aceptó. Y me puse bien frío y empecé a brincar en la cama y no me podían detener las enfermeras. Bueno, ya después me controlaron y me tuvieron que poner medicamento muy lentamente. Estuve en el hospital como 4 días para que me pusieran ese medicamento. Pero de ahí para acá empezó mi batallar. Con ese medicamento se me acabaron mis defensas. No tenía defensas yo. Y estaba tomando unas pastillas equivalentes a el medicamento que me pusieron entre la avena, tarde y mañana. Pero ese medicamento me destrabó la diabetes, el colesterol, la alta presión. O sea, me trajo todos los achaques que tú puedas imaginarte. Tenía yo como unas 10 diferentes medicamentos que tomaba del diario después de ahí. Y así estuve 3 años, tuve 3 años. Pero hace un año fui a México bueno, y el medicamento me lo ponían cada 6 meses, ese medicamento. Pero yo no sé si te dabas cuenta cuando yo venía a tu grupo que a veces venía más hinchado, a veces venía menos. No sé si te dabas cuenta, pero yo subía y bajaba mi hinchazón de mi cuerpo, basado en mis riñones. Entonces, hace un año fui a México y un doctor me diagnosticó allá y me dijo que, que yo tenía el COVID arraigado y que tenía que deshacerlo con unos tratamientos de imanes. No le creí, porque yo estaba bien, aferrado al medicamento de aquí y a los doctores de aquí, que es lo mero bueno, ¿no? Y dije: "No, pues, o sea, ahí voy, ¿no? Me están controlando". Y me dijo ese doctor: "Ten cuidado, porque si te llega a dar el COVID, te va a joder tus riñones". Y se me quedó eso en la mente, pero como que no le hice mucho. Y hace 3 meses me dio el COVID. Me dio el COVID y ya no pude, recuperarme de ahí. Me Se siente bien feo. A mí nunca me ha dado el COVID, pero casi me muero. No se puede respirar. Pues ya con mi doctor, me dio unas pastillas y me compuse. Pero ese problema me trajo, digamos, como una infección en mis pulmones que se me colapsaron, se me juntó mucha agua en mis pulmones. Y a raíz de eso tuve que caer en el hospital. Cuando caí en el hospital, hace como un mes y medio, yo ya iba hinchado, ya iba, pues mal, como con escalofrío, como si fuera una fiebre muy tensa, ¿no? Y me hicieron muchos exámenes pues como tenía el problema de mis riñones, me dijeron, tus riñones ya dieron el tope, ya tenemos que dializarte. Y me querían dializar porque ya no había otra. Entonces, como mi hermana había conocido una doctora de la acupuntura allá en México y que muy buena, ya tenía rato diciéndome, les dije yo aquí que no quería dializarme, que no me iba a dializar y me dijeron que si no me dializaba me daban 8 días de vida. 8 días de vida porque podía colapsar o sea, todo mi sistema y me iba a llegar a un paro cardíaco, porque mis riñones ya no estaban funcionando. Entonces, me dejaron salir y me fui a México a atender. Y yo lo llamo esa doctora mi ángel, ¿no? Y ahorita hablamos que Dios pone a seres humanos, a través de él para que podamos tener sanidad o podamos encontrar ciertas respuestas o lo que queramos, ¿no? Y yo creo mucho en eso hoy, que fue puesta por Dios. Fue puesta por Dios porque fue la que me regresó a la vida. Yo me iba a morir. Era real lo que me dijeron. 8 días tenía de vida y ella me regresó. Más aparte, yo siempre aferrado al programa, Belardo. Allá así como estaba yo, aunque sea como fuera, yo me iba a mi grupo allá.
a estar con los míos allá, porque pues yo allá voy a un grupo y también, y la oración y todo tipo de cosas que tú te imaginas que puedan hacer, que podían hacer por mí, todos unidos y me iban a ver y toda la banda, o sea, el doble A es algo muy hermoso que nos conecta a todos. Entonces, estuve allá un mes y medio, apenas regresé la otra semana. Regresé la otra semana, sigo recuperándome, sigo en recuperación, pero ya esto ya es lo mínimo, ya lo peor, ya lo pasé. Ahorita viene lo que te decía, que nosotros siempre vamos en contra de todo, y hablamos del cuarto paso, y hablamos de que yo creo hoy, Abelardo, que Dios es tan generoso y es tan grande, y es tan perfecto. Por todo esto que yo tuve que pasar, debía de pasarlo, para dar un testimonio, para servirle a Él, y y porque yo le pedí muchas veces, porque yo sé que en la doble A mucha gente se ha sanado, Abelardo, mucha gente se ha sanado. Hablamos hasta de cáncer, de cosas grandes, de diabetes, pero tiene que ser algo muy fuerte. Y yo le decía: "Yo me quiero curar, yo me quiero sanar", porque tú hablas que tú crees en un Dios vivo. Yo creo en un Dios vivo, y yo creo en un Dios que me escucha. Hoy en día, a través de doble A, yo creo en ese Dios, y yo creo que Él me escucha, y yo creo que Él está conmigo siempre, ¿no? Y por eso yo cada día intento ser mejor persona, porque hoy en día ya sé cómo funciona la vida. Y también, basado a esto, hoy en día yo creo que cuando uno entra a doble A, Dios te pone en un lugar seguro. Y cuando uno empieza a batallar mucho en doble A, es porque eres deshonesto y porque no haces las cosas que uno debe de hacer en doble A. Y yo hoy día no creo que Dios nos castiga, sino que la vida y los propios hechos de que nosotros somos rebeldes y tercos y orgullosos y no aceptamos esas cosas, nosotros mismos nos castigamos y nosotros mismos formamos nuestro castigo, y es peor dentro de doble A, porque Dios lo único que hizo es ponernos en un lugar seguro para poder avanzar. Nos sacó de lo más profundo, de lo cabrón, y nos pone en un lugar hermoso para que empecemos a trabajar. Y aún así ya no queremos. Estamos unos meses, unos años en doble A y se nos olvida, y empezamos a ver la demás gente diferente. Pero bueno, regresando al tema, eh, ahorita tengo una dieta bien, bien restringida, bien restringida. Fíjate, para mí se me hacía difícil trabajar con la gula, que es uno de los defectos, porque tú sabes que está el panecito, están las cenas, están los tamalitos, está todo eso, las harinas y el azúcar y todo eso, y yo siempre estaba tratando de trabajar con eso. Entonces, yo tengo que pasar todo esto para entender esto. Hoy en día, como entendí mis órganos, cómo trabajan, y hoy quiero mis órganos, hoy entiendo que mi cuerpo es un transporte, y que Dios me dio un cuerpo para que yo lo cuide. Hoy amo a mis órganos, amo a mis riñones, y siento cómo se van recuperando, siento cómo van agarrando energía, siento, la dieta, yo la sentía fatal que tengo, porque es puras verduras hervidas y todo así, o sea, todo simple, sin azúcar, sin nada. No puedo comer harina, no puedo comer azúcar, no puedo comer sal. Todo tiene que ser verduras y frutas, y no todas las frutas las puedo comer porque las siento muy dulces, basado a todo el medicamento que he estado tomando. Ahorita todo tengo regulado, todo. Diabetes, la presión, todo se va a regular, todo se va a regular como forma en mi cuerpo, ¿va? Entonces, volvemos a lo mismo. Antes, en el rancho, uno comía puros vegetales del campo y todo eso, y uno se enfermaba. Y es lo que ahora estoy haciendo, y es lo que deberíamos de hacer todos, de alimentarnos así, pero es muy difícil. Yo digo, Dios es tan generoso, porque si no puedes a las buenas, pues nomás te aprieta tantito, como yo conmigo una enfermedad,
y ahora lo estoy haciendo porque he entendido cómo funciona cada parte de mi cuerpo. Y hoy sí te digo, sí quiero salvar todos los órganos de mi cuerpo porque Dios me dio una oportunidad. Estuve allá en México al borde de la muerte, yo lo sentía, yo lo sabía, pero nunca perdí la fe. La fe que los alcohólicos me inculcaron, que la literatura y todo eso, y que un Dios viviente y todo eso, no lo alcancé a perder al todo, y empezó Él a obrar en mí. Y hoy en día yo estoy vivo, Abelardo, solo por la gracia de Dios. Desde un principio hablábamos de los DUIs. Por la gracia de Dios yo no acabé en la cárcel porque yo manejé muchas veces borracho. Y borracho no es un peligro en la calle. Y gracias a Dios no asesiné a nadie, no atropellé a nadie en mis locuras. Y eso fue un primer paso de que Dios se manifestó. La otra es que ahorita, te digo, yo doble A no ha sido fácil para mí. Al principio tuve enfermedad. Después, a los años, fallece mi madre, ya dentro de doble A. Y luego se me viene esta enfermedad. Yo me separé de mi pareja porque yo la lastimé mucho. La lastimé mucho, 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 que la hice bien neurótica y bien celosa. Y yo ya no pude. Y no me di a la tarea de trabajar con ella y lo que hice, pues caminé. Pero una separación, mi enfermedad, una separación, luego la muerte de mi madre, luego esta enfermedad, y yo sigo en pie. Y yo hasta el día de hoy digo que no voy a tomar y no vuelvo a tomar. Y no quiero tomar, no me quiero drogar y no quiero fumar. No por esto que me pasó, no por mi enfermedad, no nada. Yo no he tirado la toalla, ni he dicho, Dios, eres malo o no eres justo, todo eso. Porque yo entiendo una cosa, Belardo. Si Dios fuera justo, yo no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí porque cuando yo tomé, yo hice tantas cosas para que Dios, si Él fuera justo, me hubiera arrebatado, me hubiera quitado del mundo, me hubiera quitado mi vida. Si Él fuera justo, pero Él no es justo porque me dio un chance y me ha dado oportunidades, 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 ¿no? Entonces Él es perfecto. Hoy en día Él es perfecto y yo cada día, me enamoro más del programa, Belardo, y me enamoro más de Dios. Más de Dios. Es algo muy, muy grande que tiene uno que pasar sufrimientos, enfermedades y todo eso para que lo empieces a entender. Menos no se entiende. Sí, fíjate que ya casi para terminar, yo te agradezco tanto la experiencia que compartes con la audiencia, con la gente que te está escuchando, que te va a escuchar, eh, que no desfallezcan en cualquier departamento de la recuperación que se encuentren. Aquellos que no han llegado, que están por ahí todavía en la calle sufriendo, alcen la mano, peguen el grito de ayuda. Eh, Porque mira, el tema de Dios dentro de nuestra comunidad, eh, a veces hasta se hace un pequeño debate, porque, precisamente Bill, había vivido todo esto con los pioneros, porque si tú has leído el capítulo 4 de Nosotros los Agnósticos, o sea, pues ahí aparecen, o sea, lo que somos nosotros. Nosotros ni ateos somos cuando llegamos. Somos agnósticos porque nosotros, o sea, estamos como en medio, porque aún en las borracheras, como decías tú, le pedíamos a ese Dios, se le pedía, o sea, que nos que nos hiciera los que nos cumpliera nuestros caprichos. Pero por lo que voy a tratar de enfocar esto es porque, en el 11.º paso, que habla de la oración y de la meditación, Bill incrusta una oración bien profunda allí, que no fue una persona que ni alcohólica era. San Francisco de Asís, la oración esa está incrustada en el 11.º paso. ¿Y qué es lo que este hombre le pedía a Dios? Algo que nosotros, a lo mejor todavía ni se hemos pedido y ya nos lo dio, sin saberlo. Que este hombre le decía que lo hiciera un instrumento
para llevar, o sea, estos pasos que acabamos de platicar te desprenden de todo ese egocentrismo y te dan la oportunidad, nos dan la oportunidad de poder entender, o sea, de que somos unos instrumentos para llevar luz donde hay oscuridad, para llevar alegría donde hay tristeza. O sea, este hombre eso es lo que le pedía, ¿sí? Donde hay angustia, llevar paz, o sea, somos instrumentos, para llevar este mensaje a cualquier parte del mundo, o sea, somos instrumentos. O sea, todos los compañeros que estamos en Alcohólicos Anónimos hemos sido elegidos, pero el problema es de que Dios quiere hacernos unos instrumentos de su trabajo de Él. El problema es que no todos queremos ser un instrumento, porque mira, ¿sabes cuándo uno se convierte en un instrumento de Dios dentro de la comunidad? Cuando tú levantas las manos y le dices, mira, estoy aquí, úsame a mí, úsame a mí. O sea, porque el más grande de todos que caminó hace más de 2000 años, una vez reprendió a una persona que vino a decirle, Señor bueno, le dijo, y lo reprendió inmediatamente, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios, le dijo. Entonces nosotros, no hay ni uno solo bueno en esta tierra, pero nosotros caminamos, Él permitió que camináramos en los senderos del derrotismo, de la tristeza, del dolor, de la angustia, de las frustraciones, porque tenía un lugar especial y porque quería usarnos. Quiere usarnos a todos nosotros. Nada más que nosotros tenemos que estar a disposición. Y eso viene en el paso siguiente, que a lo mejor en un momento lo voy a tocar con algún otro compañero, ¿sí? O sea, el estar dispuesto, ¿sí? Por eso yo me siento bien, bien agradecido de que hayas compartido esta experiencia, porque aún en tu batallar, al borde de sentir la muerte de cerca, o sea, no desfalleciste. Y fíjate qué mensaje tan grande le estás dando, o sea, no importa lo que esté pasando, usted no se debe de soltar de la mano de lo que le ha generado vida. Dios, a través de usar a los alcohólicos anónimos, nos devolvió la vida. Entonces, tú aún enfermo y todo, asistías a tus reuniones. Y ahorita hay muchos, que tienen el grupo a la vuelta de la esquina y ya no están yendo, porque ¿sabes qué? No han hecho en este trabajo del inventario y de entregarle a Dios todos esos problemas que los llevaron a la botella y por lo tanto no han podido encontrar esa libertad genuina. Entonces yo estoy bien agradecido por todo esto que tú has compartido porque a mucha gente le va a ayudar. Y como decías al principio, mucha gente está de acuerdo, mucho más en la comunidad, muchos compañeros les gusta, a muchos no les gusta, pero acuérdate que al que no le gusta es porque le tocas el dedo ahí donde le está doliendo. Entonces, el objetivo primordial es que este mensaje se lleve a aquellas personas que están sufriendo. Para terminar, no sé si te gustaría regalar un mensaje nada más de esperanza a esas personas que no han llegado y que te van a escuchar, que están sufriendo, y no nada más los que están bebiendo, los que tienen familiares, hijos, esposos, esposas, que los ven cómo se están consumiendo con alcohol y con drogas y que piensan que ya no hay nada que hacer. ¿Qué mensaje les puedes dar tú? Sí, mira, volviendo a mi enfermedad, yo, ya para terminar, este, fui a ver a una neutróloga para que me siguiera apoyando en mi dieta. Y ella es muy espiritual, yo no la conocía, pero, pues, al verla y a empezar a hablar, y me dijo: te felicito porque no todos hacen lo que tú haces de no rendirse
y de no aceptar la diálisis, porque la diálisis es algo muy, este, es lo más fácil que hay que hacer. Te dializan y ya, pues te entregas tu vida, entregas todo a los doctores que te realicen y tú luchaste y por regenerar tus riñones. Ahorita se habla como que pues cualquiera regenera, no es fácil. Los riñones son los órganos más preciados del cuerpo que son los que hacen la función de todo, de todo. Entonces, hoy yo sé que esto fue un milagro y a las personas que nos están escuchando y que no creen en doble A, doble A tiene muchos milagros y yo soy un milagro de doble A través de un Dios. A esas personas que no creen, yo a lo mejor ahorita que compartí, hablé de mi enfermedad, la pérdida de mi madre, de mi otra enfermedad. Pero debo de hablar también de las cosas buenas que me han pasado en doble A. En doble A yo pude adquirir mi licencia para atrás después de estar 5 años de revocación. En doble A yo pude adquirir mi residencia para poder ir y venir a México. Y en doble A hoy he adquirido mi salud y una vida nueva. Entonces, doble A es un todo. No, doble A no es eso que las personas allá afuera creen que es nomás para el borrachillo que está tirado en un puente o eso. Doble A es para todos y para entender eh, los mandatos de Dios, digo yo así de esa manera, ¿no? Y pues y también eh, en esa oración de San Francisco del Paso 11 que hablas tú, está lo más, para mí, lo más importante, el perdonar sin ser perdonado. Y eso a mí me costaba mucho trabajo, perdonar a las personas que nos hacen daño y que nos ofenden. Y tú sabes que en una parte del libro sagrado, o en su caminar de ese hombre que vino en esos años, habla de que si te pegan en una mejilla, pongas la otra. Y para nosotros como seres humanos, si ya estando en doble A, qué difícil es de hacer eso. Te pegan en un lado y tú quieres regresar el trancazo. Entonces, el perdonar sin ser perdonados es bien difícil. Y yo le quiero pedir perdón a todos los las personas que han estado en doble A y se han ido disolucionadas de doble A y culpan al programa y nos culpan a nosotros. Pero realmente no es así. Pero pido un perdón para que si puedan algún día regresar, que regresen. Que nosotros estamos en doble A y nosotros nos ha funcionado. Y hoy en día tratamos de ya no lastimar a nuestras familias, de ya no lastimar a nuestros hijos, de comenzar a hacer un bien a la sociedad y integrarnos a la sociedad y ser alguien mejor para la sociedad y pues para todo lo que nos rodea. Y la otra parte es de ser comprendidos, de comprender sin ser comprendidos también. Entonces, hoy nos toca esa tarea de comprender a la banda, ¿no? Que si nos culpan, pues que nos culpen a Abelardo, pero que ahí estamos presentes para cuando quieran regresar. Qué bueno, Andrés, muchas gracias, por tu experiencia, por participar con nosotros, por ser parte de este programa de Anormal Anonimato. Y fíjate que no me queda más que, pues, agradecerle a la audiencia, por su paciencia, por su apoyo, por todo lo que están con nosotros. También agradecerle a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, porque, sé que me envían mensajes, muchos compañeros diciéndome que muchas ocasiones van en su trabajo, van aquí, van allá y tienen la oportunidad o no tienen tiempo de ir a una reunión y tienen la oportunidad de abrir el podcast y de escuchar la experiencia de un compañero y a veces están en una situación un poco difícil y con escuchar a alguien, por ejemplo, como en este caso tu experiencia, pum, se reactivan, dicen, bueno, estoy mejor de lo que creía.
Pues muchas gracias, Andrés. Voy a cerrar el programa. Fíjate que esta frase, yo sé que tú has escuchado mis podcasts. Esta frase era de un guía espiritual de Atlanta, Georgia, un viejito que ya murió muy grande, de lo que es mi comunidad eclesiástica. Él, esta frase siempre la decía, la dijo por 65 años de que tuvo trabajando. eh, eh, y no hay otra. Hay muchísimas hermosas y todo. Esta es sencilla, pero se encierra todo lo que nosotros necesitamos para ser mejores seres humanos. Dice, obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos. Muchas gracias, Dios los bendiga, felices 24 horas mis compañeros. Andrés, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.